Buenos días, sean todos y todas bienvenidas a este curso. Estamos poquitos conectados según los que hay inscritos, pero de todos modos vamos a iniciar la clase más o menos a tiempo para que los que están conectados pues tengan la posibilidad y los otros pues vean la grabación en su debido momento. Hoy es la primera clase del curso. Gracias a las gestiones del Ejército Patriota, el 7 de agosto no tuvimos clase, por lo cual, para poder tener las 16 clases, las 16 semanas, nos tenemos que ir hasta la semana de exámenes finales. Entonces, nuestra clase 16 será en la semana de exámenes finales. Quiero, primero que todo, hacer una presentación muy breve. Inician ustedes contándonos quiénes son, por qué están aquí y qué expectativas tienen con este curso de postproducción de audio. Y después hago yo mi presentación y hablamos del curso y de cómo van a ser, digámoslo, abordados los temas y cómo van a ser nuestras reglas de juego durante este semestre. Muy bien, entonces para que hagamos una presentación breve, les pido el favor de que en este momento levanten la mano todos. El orden de levantada de la mano va a ser el orden de la presentación. Levante la mano ya. Eso. Eso nos faltan Juan. Nos falta solamente Julián y Juan. Bueno, iniciamos con Santiago entonces. Hola Santiago, si pueden prender la camarita para que nos reconozcamos y sepamos quiénes estamos aquí detrás, me encantaría. Muchas gracias, Bueno, Santiago. bueno, bueno, buenos días compañeros, yo soy Santiago Escobar, estudiante de composición ya en quinto semestre. Si estoy aquí es porque pasé por el curso de producción musical que estuvo muy interesante, y estoy aquí es porque todavía no sé qué es masterizar. Eso parece un arte arcano que se me escapa y todavía no entiendo qué es y necesito saberlo antes de graduarme, entonces por eso estoy aquí. Hombre, Santiago, me encanta esa presentación en el sentido de que, bueno, una curiosidad de un concepto te trae al curso, pero ese es el concepto del final del curso, lo que significa que en el camino de entender qué significa eso de masterizar, van a pasar muchas cosas y vas a aprender muchas cosas que creo que te van a servir como compositor y como productor. Y ahí también hay otro elemento pues fundamental que decir, y es que uno puede ver estos procesos de producción de audio como procesos industriales, entre comillas la palabra, que nos llevan a producir audio de buena calidad para los estándares de la industria, pero también los puede ver como procesos creativos, como una extensión de lo que uno puede hacer en cualquier laboratorio de trabajo con instrumentos convencionales o no, y es entender el estudio de grabación y el estudio de postproducción, que no estamos hablando de lo mismo, como dos laboratorios creativos donde se pueden hacer muchísimas cosas. Muy bien, Santiago, hombre, bienvenido. Está bien, muchas Vamos gracias. con, a ti, hombre, vamos con Adriana. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, profe, aquí voy en transporte público de camino a la universidad, pero bien. Muy Estoy bien. aquí acomodándome como a los horarios y bueno. Bueno, profe, me presento. Y para los compañeros, mi nombre es Ariana Soto. Estoy en octavo semestre ya voy de salida, porque ya voy eh, ya en proceso de recital de grado. Ya pues me falta un tramo un poquito larguito, pero ya me falta, pues ya yo estoy terminando materias. Mis expectativas con esa es que es muy importante para los músicos eh, aprender a producir, que ya no estamos en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI. Ahora las cosas de cierta forma funcionan diferente y hay que saber también sacar productos para poder vender, que no solamente todo es con conciertos, no solamente se trata de aprenderse obras y tocarlas de memoria en un teatro. Eso es un lugar que ya está pues como un poco obsoleto y hay que saber
entrar en el mundo transmedial en ese sentido. Es importante aprender pues como a mover redes, a tener portafolios, a manejar páginas web, ¿cierto? Y obviamente pues a sacar productos. Y la pregunta es, listo, ¿cómo produzco? Y esta materia sí me parece de suma importancia. Adriana, bienvenida. Muchas gracias. Muy rico que estás en el metro, en el sentido de que todos nosotros construimos ese sueño que tenemos de ser músicos en la medida en que vamos viviendo. Y es posible que recibir la clase en el metro a veces sea incómodo, pero recuerda que las clases van a quedar grabando, van a quedar grabadas. Entonces queda la oportunidad pues después de verlas con calma y de repetir muchas de las cosas que se vieron en la clase o de probarlas en sus propios equipos. Otra cosa que dices, Adriana, me parece fundamental. Apaga un momentico el micrófono, porfa. Eso. Otra cosa que dices es fundamental y es que las demandas que tenemos los músicos y los creadores en general hoy son muy distintas a las que teníamos en otras épocas de la historia, en especial en esa época que está centrada en nuestra formación, que es la época de la práctica común. Ya los públicos esperan ver satisfechas otras expectativas que no se satisfacen con sentarse en un escenario, repartir un programa de mano, tocar y esperar un aplauso. Hoy tenemos que hacer muchas más cosas y una de esas es el poder producirnos a nosotros mismos, en algunos casos, y en algunos otros casos tener la capacidad de participar de equipos donde se está produciendo música nuestra o de otros y poder interactuar con esos equipos. Muy bien, bienvenida Adriana. Sigamos con Julián. Profe, hola, ¿cómo está? Hola, muy bien. Qué pena, regáleme un segundito, si quiere presenta otro, yo me estoy terminando de organizar y ya me presento. Listo, está muy bien. Seguimos entonces con quién, con Pablo. Hola, profe. ¿Estás? ¿Me escuchan? Perfectamente. Qué bueno. Bueno, yo soy estudiante de piano. Ya estoy pronto a graduarme y bueno, las expectativas con este curso es pues aprender realmente. O sea, yo he tenido pues como acercamiento un poco forzada pues como a todo este tema del audio pues y esto, pero quiero como aprender pues las bases correctamente, ¿cierto? Y como poder pues abrir otra puerta tal vez en mi futuro también. Pablo, excelente hombre, presentación, bienvenido, muchas gracias. Esto del audio lo podemos aprender de dos maneras. Una que es absolutamente empírica, jugando, cacharreando, como decimos coloquialmente, pero es posible que ese sea el camino menos expedito, el más largo y quizás el que no necesariamente nos lleva a buenos resultados. Hay un momento donde uno dice, ahora sí voy a tratar de entender esto, a ver cómo es que funciona, y en buena hora, pues creo que estás en ese momento que puede ser crucial para poder hacer cosas de buena calidad. Hoy hay una ventaja enorme y es que cuando yo estaba pequeño y empecé a moverme en el mundo de los estudios de grabación, pequeño estoy diciendo 18 años y cosas por el estilo, el pensar en uno producirse a sí mismo suponía tener cosas que costaban fortunas, realmente fortunas. Yo lo comparo con que en este momento dijéramos, ¿será que me puedo comprar un reactor nuclear, una nave espacial? Algo así era tener un estudio de grabación propio en la época en que yo tenía 18 años. Hoy el asunto no es de equipos, hoy el asunto ni siquiera es de software, porque hay una cantidad enorme de software gratis y libre que nos permite trabajar con este tipo de cosas. Hoy el asunto es de conocimiento, es entender cómo funcionan los procesos y ser capaces de llevar esos procesos a donde nos está apuntando nuestra imaginación. Porque resulta que entonces ahí hay un trayecto muy bonito, muy interesante, entre lo que nosotros nos imaginamos como una producción musical terminada y la manera de lograr que eso suene tal cual nos lo imaginamos, o de ir dinámicamente transformando lo que nos imaginamos hasta ponerlo ahí afuera para que otros lo escuchen. Y eso, pues, es una cosa que puede ser vista como una cosa técnica, pero también es una magia y un proceso artístico y un proceso creativo que tiene unos encantos profundos
y muy interesantes. Muy bien, sigamos con los Santiagos, los Santiago Toro. Hola, profe, buenos días, compañeros. Primero disculparme pues como por llegar tarde, sino que a veces con esto del internet es difícil. No sé qué estamos diciendo, yo soy estudiante de bandola, tengo pues como mucho interés por las músicas andinas y músicas como autóctonas del país. Y todo este asunto de la postproducción siempre me ha parecido, y de la producción musical en general, me ha parecido sumamente interesante y una herramienta que ante la contemporaneidad los músicos deberíamos pues como conocer mínimamente, no desde la experticia quizá, pero sí como un conocimiento básico en el que uno pueda desenvolverse. Santiago, muchas gracias. Santiago es un entusiasta y un investigador nato de nuestras músicas y en eso compartimos un interés muy especial. Nos hacen vibrar las mismas cosas. Y creo que esos laboratorios sonoros a partir de los estudios y los procesos de producción y de postproducción son algo con lo que se puede enriquecer mucho ese interés por nuestras músicas. Cuando digo nuestras, yo me quiero situar en una perspectiva americana, interesándome por música desde la Patagonia hasta el Canadá, porque allí hay cosas maravillosas con las que podemos hacer procesos creativos maravillosos. Muy bien, Santiago, bienvenido, hombre. Sigamos con Santiago Baños. Bolaños, profesor, lo que lo escribí mal, qué pena. Bolaños. Ah. Y yo bregando a ver cómo se pronunciaba. Yo, bueno, ¿qué digo? Sí, me comí una letra ahí. Bueno, profe, me presento, soy Santiago Bolaños, soy músico de Nariño, estoy en séptimo semestre de dirección de orquesta. También soy un apasionado de estudiar nuestras músicas andinas, pero lo que viene siendo ya más el sur de Colombia, la música andina del sur, que es una música que me encanta mucho. Miré con usted el producción musical en estudio hace 2 semestres aproximadamente y ahora quería continuar con esto, que es la postproducción, ya que es un tema una materia que me gusta mucho, sobre todo por el hecho de que uno pueda autoproducirse. A mí me gusta sacar mucho lo que son proyectos, videos, covers, lo que sea, y esto es una herramienta que ayuda bastante. Bienvenido, hombre, Santiago. Qué rico que vayas a hacer, que estés siendo director de orquesta, porque esto nos permite también pensar otra cosa. No es solamente para aprender a producirnos y postproducirnos, sino para aprender a escuchar la música de una manera distinta, aprender a escuchar en términos de frecuencia, de espacialidad, de compresión, de rango dinámico. Es una cosa que en nuestro trayecto diario como músicos y por ejemplo tú como director de orquesta nos puede servir muchísimo porque nos hace pensar la música y nos hace escuchar con otras habilidades, con otras competencias y con otras actitudes de escucha. Entonces, no solamente se trata de que esto sea útil para producir, creo que cuando uno ha hecho este tipo de procesos y ha vivido este tipo de procesos y va a tocar en un escenario, eh, simplemente el hecho de tocar en el escenario o de escuchar un concierto va a sonar de otra manera, uno lo va a mirar de una manera muy distinta. Bueno, nos faltan Julián y, y Daniel, ¿no? Ahora sí, profe. Bueno, buenos días Ahora sí. para todos. ¿Me ven? ¿Cierto? Ahora sí. Bueno, mi Perfectamente. nombre es Julián Rúa, yo soy, pues ya terminé todos mis estudios como director de orquesta. El semestre pasado hice concierto de grado y estoy terminando ya materias, me faltan como 4 materias pues pendientes para terminar pues la carrera. Y con respecto a la parte pues de producción musical, yo en pandemia me acerqué mucho a ella porque pues fue una necesidad muy, pues valga la redundancia, muy necesaria, ya pues sobre todo lo que estábamos viviendo, y aprendí demasiado sobre la producción. Entonces, sobre todo el tema de captura, de manejo de interfaces, de manejo de micrófonos, de todo el tema pues como inicial. Y tomé este curso porque pues quiero aprender más sobre el tema ya de mezcla, de postproducción, de todo el trabajo pues que se hace ya después de haber hecho la tarea de captura, pues por decirlo así, en términos generales. Y ahorita estoy dirigiendo una escuela de música y también me interesa mucho como aprender sobre este tema porque quiero visibilizar mucho
a los chicos de esta escuela mediante este tipo de proyectos, pues de proyectos y de manejos pues de la postproducción, para hacerlos más visibles ante el departamento, ante el país. Entonces estoy como en esa tarea. Muy bien, Julián, bienvenido, hombre. Excelente. La pandemia fue muy aterradora, muy terrible, muy espantosa, pero nos enseñó también cosas muy bonitas. Y quizás todos nosotros como músicos en la pandemia nos vimos obligados a usar la palabra que estuvo de moda en esa época, que era reinventarnos. La palabra es menos, menos caótica de lo que uno se imagina, menos cursi de lo que uno se imagina, porque fue una propuesta que hizo uno de los ejecutivos del grupo empresarial antioqueño que planteó el método de las tres R's, que fueron reacción, resiliencia, reinvención. Entonces él decía, primero tenemos que reaccionar y ver cómo vamos a enfrentar en el corto plazo lo que está pasando. Después tenemos que desarrollar capacidades de resiliencia para tratar de convertir la adversidad en una posibilidad, en una oportunidad. Y finalmente, con todo eso aprendido, tenemos que reinventarnos. La pandemia nos obligó a reinventarnos y creo que es interesante pensarlo desde esa perspectiva. Y también lo que planteas, dirigir una orquesta es muy interesante y uno se sueña en la perspectiva de la gran orquesta y de los grandes escenarios y de los grandes públicos, pero también esa visión del director de orquesta en los barrios, en la escuela, en ese mundo pequeñito que nos toca vivir, es esa visión que nos permite, junto con la de los compositores y los intérpretes, el hacer que cada vez vaya creciendo más eso que tenemos. Y ya lo que tenemos es mucho desde el punto de vista musical y empoderar a nuestros jóvenes con la posibilidad de que se expresen musicalmente y pongan en los oídos del mundo eso que se está expresando musicalmente, pues es algo fundamental en este momento en esa construcción de país y de continente del cual todos somos parte. Entonces, enhorabuena, Julián, bienvenido. Muchas gracias por tu presentación. Y nos falta solamente Daniel. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Buenos días. Me presento. Yo soy Daniel Ketama. Soy estudiante de contrabajo y también pues me interesa mucho la parte de la producción musical. Es uno de los ámbitos en los cuales me gusta trabajar bastante, aparte de la interpretación musical en mi instrumento. Muy bien, Daniel. Bienvenido. A los Muchas gracias. intérpretes nos sirve muchísimo esto, no solamente para aprender a producirnos y a ver cómo queremos sonar, sino también como un ejercicio de escucha crítica y de mirada crítica de la música y de lo que hacemos. Ay, nos falta también Julián, perdón, Juan Andrés. Otra vez cometí el mismo error. Buenos días a todos. Y eso que a Juan lo conozco desde hace años, ¿no? Bueno, mi nombre es Juan Andrés, yo soy estudiante del último semestre ya pues, de trompeta y cogí el curso pues porque yo en pandemia había hecho un diplomado en producción y postproducción de audio, pero dejé pues como de practicar todo eso y pues quise como volver a recordar como todos los temitas que había visto pues como en el diplomado y ver qué cosas nuevas hay. Excelente, hombre. Ese es otro elemento fundamental y es que esto hay que aprenderlo todos los días durante el resto de la vida porque este tipo de cosas avanzan en herramientas, en técnicas, en posibilidades, en cosas que a otros se les han ocurrido y avanzan a un ritmo que es realmente vertiginoso y a uno le toca chupar rueda, como decimos coloquialmente, de ese ritmo al que avanzan las cosas. Y es fundamental también decir que en ese aprendizaje que uno va teniendo, las herramientas no siempre son para lo que uno le enseña. Creo que este tipo de cursos le sirve a uno para dejar la psicorrigidez en el sentido de decir, un compresor sirve para emparejar las dinámicas de una canción cuando no están muy parejas y yo quisiera mejorar la calidad de ese audio, hasta pensar, ¿para qué más cosas me puede servir un compresor? Para hacer que un bajo suene como si lo estuviera tocando con arco, por ejemplo, para cambiar, transformar el sonido de un instrumento para que suene de otra manera como si fuera un instrumento distinto. Entonces,
Hay una magia interesante en pensar allí, y quizás voy a utilizar mucho la palabra magia este semestre, porque creo que esto se trata de eso, de la magia también, en que las herramientas son para lo que uno se le ocurra en el momento en que uno quiera. Y eso nos va extendiendo la mirada y nos va sacando de una psicorrigidez en la que nos fuimos creados y en la que somos creados diariamente en nuestra formación. Muy bien, muchachos, les voy a compartir la pantalla para que empecemos a hablar del curso desde algunas cosas que podrían sonar a avisos parroquiales y otras que son más temáticas del desarrollo del curso. Confirmen que están viendo la pantalla. ¿Sí? Sí, profe. Listo, muy bien. Acuérdense que una cosa muy chévere aquí para dinamizar todas estas clases es no solamente prender la cámara, sino también usar las reacciones que están en el programa. Eso nos hace sentir un poquito más cercanos y corta un poquito ese hielo que tienen las clases virtuales. Tratemos de que esta clase virtual, gracias a ese calor, a esas cámaras que ustedes prendan cuando puedan hablar, cuando puedan estar allí, gracias a las reacciones, se convierta en una clase parecida a una clase presencial. La clase virtual tiene muchas ventajas, pero una desventaja es ese frío, ese hielo que tenemos el deber de tratar de cerrar. Muy bien, chicos, mucho de lo que va a pasar en este curso, o prácticamente todo lo que va a pasar en este curso, gira alrededor de la plataforma Teams. Por eso es fundamental que todos tengan el Teams y tengan el curso nuestro puesto en Teams. Si no es así, me escriben para que lo resolvamos y tengamos rápidamente esto funcionando, porque es un elemento imprescindible. Por aquí vamos a saber los cronogramas, a acceder a las clases grabadas, a entregar las tareas y hacer cada una de las cosas que van a pasar en este semestre. Entonces es fundamental que lo tengan funcionando. Cuando ustedes entran a Teams, lo primero que les aparece es las clases y los equipos de los cuales forman parte, y aquí voy a ingresar entonces a nuestra clase de postproducción de audio para mostrarles algunas cosas importantes que vamos a tener en cuenta. La primera, fundamental, el calendario que aparece aquí a un ladito. Permítame, yo hago por aquí, saco por aquí mi señaladorcito. Entonces la primera fundamental es este calendario. En el calendario yo me tomé el trabajo de poner todas las clases con su temática. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la clase 1, que es la introducción al curso, la clase 2, que son elementos introductorios, y vamos avanzando con cada una de las 16 clases y la temática que nos toca en esa clase. Es importante tener la temática ahí porque eso nos va a obligar a cumplir el programa y a ser muy organizados en la lógica del curso, empezando por mí. Pero además, para que cuando se graben las clases queden grabadas con el tema para que ustedes puedan volver a ellas y saber exactamente qué encontrar en esas clases. El ingreso a las sesiones de clase deben hacerlo por aquí, por el calendario. Si ustedes van a alguna clase, por ejemplo la de hoy, tienen este botoncito de acá que dice unirse y tienen también la posibilidad de copiar el enlace de la clase para compartirlo por WhatsApp o por cualquier lado, por si hay algún compañero perdidito. Entonces, fundamental entrar al enlace de cada clase por aquí, porque el enlace de cada clase pues va a estar cambiando durante todo el tiempo. Bien, aquí en el calendario también les aparecen los elementos de la evaluación. Voy a irme. Aquí, por ejemplo, dice que el 9 de octubre es la entrega de nuestro primer trabajo, nuestro primer reto. Todos estos retos están pensados pedagógicamente como unas situaciones que nos ponen en el reto, perdón por ser cacofónico con el lenguaje reiterativo, de utilizar la teoría que estamos aprendiendo, utilizar los recursos, las herramientas y competencias que estamos adquiriendo para resolver una situación creativa y de producción y postproducción musical. Entonces aquí también aparecen los retos. Otro elemento importante acá es este de las tareas. En este punto de las tareas, que por cierto, aquí solamente me están apareciendo las de postproducción porque lo tengo filtrado, el filtro está aquí.
Yo puedo decir, muéstrame los retos de determinada clase y eso pues me ayuda cuando son muchas las que tengo. Tenemos los 3 retos que vamos a tener este semestre. El primer reto, que es después de la primera unidad y después de la segunda unidad, que va a ser el de presentar una edición. Ahora, importante decir, es una edición creativa. Es decir, no solamente nos vamos a centrar en aquellos aspectos que tienen que ver con hacer que todo suene bien y esté correctamente puesto para poder empezar el proceso de postproducción, sino también aprovechar ese espacio como un espacio de creación, donde yo podría pensar, por ejemplo, que yo quiero un sonido de guitarra charango, en donde los ataques son del charango y luego se transforma rápidamente en guitarra. Y lo que hice fue grabar una guitarra y un charango. ¿Cómo hago para hacer eso? Para tener mi guitarra charango que me permita jugar con esos timbres y tener una idea creativa nueva puesta allí. Entonces la idea es un abordaje siempre desde la creatividad y siempre desde la imaginación. Cómo queremos sonar y cómo hacemos técnicamente para que eso que queremos que suene sea posible. Muy bien, entonces aquí están los retos. Y el otro elemento importante en el Teams es este punto que dice, aquí dentro de equipos, hay unos enlacesitos. En estos enlaces, el más importante de todos va a ser este que dice trabajo de clase. Aquí en trabajo de clase van a estar 2 cosas importantes. Una primera, que son las generalidades, que ya vamos a revisar, y una segunda que son las grabaciones de clase. Como tenemos una dificultad con el almacenamiento de las clases directamente en Teams, yo este semestre las estoy subiendo todas a YouTube, lo que posibilita muchas cosas, la transcripción, si queremos ver transcripción, el que podamos usar alguna de estas inteligencias artificiales como Cloud o como ChatGPT o cualquiera de ellas para decirle, hágame un resumen de este video y me presenta un texto donde esté lo básico del video. Creo que también es bastante útil y además para que ustedes las puedan tener allí organizadas para volver a ellas en cualquier momento actual o posterior a la finalización de este curso. En esta parte de generalidades, entonces tenemos unas cuantas cositas, no va a haber más durante todo el semestre, pero alrededor de esto se estructura todo el curso. Primero, el grupo de WhatsApp. Si no se han unido al grupo de WhatsApp, necesito que todos estén en el grupo de WhatsApp. La idea de ese grupo es muchas cosas. En primera instancia, que resolvamos situaciones logísticas. Profe, ¿qué pasó? Se me perdió el enlace, se cortó la clase, es que se me fue la luz, y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ah, yo les grabo la clase porque no tengo luz para darle la clase, y hagámoslo de esta manera. Entonces, esa es la primera función del grupo de WhatsApp. Pero la segunda función también es hablar sobre los cursos, sobre los contenidos, sobre las dudas, sobre las herramientas que me he encontrado. Compañeros, me encontré este otro nuevo plugin que hace lo mismo que dijo el profe, pero tiene esta ventaja. Miren un video aquí. Inclusive, muchachos, siéntanse en toda la libertad de utilizar ese grupo de WhatsApp para lo que ustedes a bien tengan. Todo lo que ustedes quieran compartir por allí. No se abstengan de compartir memes, chistes, anécdotas, cosas que valga la pena para que compartamos y disfrutemos juntos en este equipo de trabajo que tenemos. Es muy fundamental en la producción musical y en cualquier trabajo en equipo, como una clase, el crear un clima humano favorable. Y con estas clases virtuales, una de las herramientas que tenemos para sentirnos equipo y para sentirnos partícipes de algo es este grupo de WhatsApp. Entonces, aprovechenlo en ese sentido. Segunda cosa que está puesta aquí, el programa. Aquí tenemos el programa del curso en la estructura que pide la universidad que deben estar estos programas para que ustedes le den una lectura y miren la manera como está concebido el programa, porque esa manera como está concebido el programa nos va a ayudar a asumirlo de una forma, digámoslo, eficiente. ¿Qué más tenemos aquí en trabajo de clase? En generalidades. Tenemos la bibliografía del curso. Aquí está la bibliografía fundamental compartida como un grupo de Zotero. Estos son los libros fundamentales con los que vamos a trabajar y todos ellos tienen, algunos no se los he puesto, pero se los voy a poner
en el transcurso de lo que resta de esta semana el enlace para descargar el libro. Entonces, fundamental que tengamos presente esta bibliografía a medida que vamos tratando algunos temas y a medida que aparezcan algunas inquietudes de ustedes específicas, es posible que esta bibliografía se vaya ampliando. Recuerden que además, cuando hacemos trabajos para el curso o para cualquier otra cosa, es bastante útil tener las bibliografías en este tipo de herramienta que se llama un gestor bibliográfico para poder hacer que las referencias y la bibliografía y las citas en el trabajo se puedan poner automáticamente, según alguna norma como APA o cualquier cosa de estas. Ustedes son universitarios y cada vez van a estar más en el mundo no solamente académico, sino en el mundo productivo, entonces estas formalidades respecto a este tipo de cosas son útiles y por eso la bibliografía está puesta en este sitio. Aquí también tenemos otra cosa fundamental, un enlace a BandLab. ¿Y por qué es fundamental? Pues porque todos los trabajos de este semestre, las entregas, las vamos a hacer a través de BandLab para que podamos socializarlas. Las socializaciones van a ser por fuera del tiempo de clase, para que no nos corten el tiempo de clase y para que podamos escuchar todo lo que todos los otros están produciendo. Inclusive, si alguno quiere hacer trabajo colaborativo a través de BandLab, pues tiene bastante sentido. Ahora, la idea no es que trabajen específicamente los proyectos en BandLab, los vamos a trabajar en un DAW, que mi elección es que sea Reaper, pero si alguno de ustedes quiere trabajar en cualquier otro DAW, en Pro Tools, en Cubase, en Studio One, cualquiera de los que existen, está perfectamente bien. Lo que vamos a hacer funciona de una manera muy parecida en cualquier DAW. BandLab es más limitado, pero si alguno de ustedes no tiene computador o no lo tiene todo el tiempo, BandLab es una herramienta muy útil. BandLab es básicamente una combinación de dos cosas, de un estudio de grabación virtual que funciona bien sea como una aplicación en los dispositivos móviles o bien sea como una página web como está aquí, y además de ser un estudio de grabación virtual, es una red social. Y como red social nos permite potenciar la posibilidad de trabajo colaborativo. ¿Qué quiero decir? Estoy haciendo una producción en la cual quisiera un solo de saxofón soprano en esta parte y entonces publico en BandLab que quiero que a ese proyecto a alguien le toque un solo de saxo y yo con mucho gusto le doy los créditos o hasta le pago. Y entonces alguien por allá en Noruega dice, ah, yo le toco ese saxo, venga, yo bajo el proyecto y a uno le aparece que el proyecto ya tiene su saxo, que a alguien le tocó. Entonces, ese ejercicio de trabajo colaborativo es muy interesante, pero lo que vamos a hacer nosotros, pues básicamente es tener publicadas aquí las producciones que vamos a tener o esa sola producción que vamos a llevar a lo largo de todo el semestre que se va a ir conectando a través de los distintos procesos de edición, de mezcla y de masterización. Entonces, el lugar para las entregas es, para la parte de audio de las entregas, para decirlo de una manera mejor, es BandLab. De todos modos, las entregas, después les cuento cómo van a funcionar cuando vamos llegando al primer reto, van a tener siempre dos componentes. Un componente que es el audio compartido en BandLab y otro componente que es el trabajo escrito que soporta ese ejercicio creativo y de producción. Chicos y chicas, preguntas, comentarios, dudas, hasta ahí. Reacciones, cosas que tengan que decir. No, profe, todo muy claro. Muy bien. Recuerden que este espacio, muchachos, es de ustedes. Interrúmpanme todas las veces que quieran para que hagamos como si estuviéramos juntos teniendo una clase presencial. El dinamismo de la clase lo ponen ustedes. Entonces, pilas con esa responsabilidad que les estoy delegando. Los dinámicos de la clase, aparte del profe, tienen que ser ustedes. Ahí pongo la manito ahí coincidiendo con la otra. Ahí. Muy bien. Excelente. Entonces, el último material que tenemos aquí en el Teams es este enlace al curso en Moodle. Resulta que yo quise, a partir de este semestre, poner todos los cursos en un espacio personal en Moodle, porque es que en Teams existe el inconveniente de que cada semestre hay que volverlos a armar. Y muchas veces, al volverlos a armar, pues perdía mucho tiempo, pero además tenía la
pues, había cosas que se me embolataban y no me funcionaban bien. Entonces, acceden a este curso de Moodle donde van a estar todos los materiales y todo el proceso del curso. Esto, la primera vez que ustedes ingresan, les aparece, voy a volver aquí al enlace, les aparece así y les ofrece la posibilidad de acceder. No lo van a hacer accediendo, sino entrando por este ladito que dice entrar como persona invitada. Entonces, voy a entrar como invitado para que ustedes vean, ay, esos invitados no pueden entrar a ese curso, se me olvidó resolver eso. Bueno, yo lo resuelvo de una vez para que no se me olvide. Listo. Ahora sí los invitados pueden ingresar. Entonces lo que ustedes van a ver cuando entran al enlace del curso, voy a volver a entrar, es esto. Está dividido en dos grandes espacios. El primero que dice recursos, enlaces básicamente y materiales que yo les voy a poner ahí, que son como de interés general y no de alguna unidad específica del curso. Y luego cada una de las unidades del curso con su respectivo temario y con los materiales que nos van a apoyar en el proceso de aprender ese temario. Me voy a quedar un poquito aquí en la parte de recursos. Aquí hay una parte de avisos donde les voy a publicar avisitos a cosas que puedan ser interesantes. Hay un enlace que se llama plugins de audio recomendados. Esto es un enlace a una wiki que es mía, donde yo les voy llevando a ustedes un conjunto de recomendaciones de plugins de distintos tipos para que vamos utilizando en cada uno de los procesos de producción. De la misma manera, también tienen aquí herramientas de IA recomendadas, es parte de esa misma wiki que mantengo yo. Muchas de esas herramientas les van a ser útiles a ustedes para este curso y para otros cursos. Y también aquí me falta ponerles una biblioteca grande que les voy a compartir de audios multicanal. Nosotros, como no nos vamos a ocupar en este curso de grabar, porque es un curso de postproducción, pues vamos a tener 3 alternativas para hacer nuestros procesos de edición y de mezcla, o quizás 4 alternativas. La primera alternativa es que hagamos la postproducción de algo que traíamos de cursos pasados o de nuestras vidas pasadas y que tengamos montado ya en un DAW y nos sirva para retomar y llevarlo hasta ese estadio final del máster. La segunda posibilidad, que utilicen elementos o canciones completas de esos audios multicanal que yo les voy a compartir, que todavía no he puesto aquí en este sitio. Se consiguen audios multicanal de prácticamente todas las músicas que uno quisiera, algunas no, me gustaría que existieran de músicas andinas y otro tipo de cosas, pero ahí puede ser más escaso, pero también nos los podemos conseguir por ahí como donación y decirle a un amigo, ay, qué bueno que con tu tribu instrumental grabaste esto, ¿qué tal si me compartes el proyecto como audio multicanal para yo practicar y estudiar postproducción? Hay amigos colaborativos y queridos que le pueden a uno ayudar con eso. También encuentran proyectos multicanal interesantes en BandLab, que ustedes pueden descargar, llevárselos para el DAW y hacerles allí la postproducción. Cualquiera puede trabajar con todo eso que estoy diciendo allí. Otra opción, usar esas herramientas generativas de inteligencia artificial como Suno y como Udio, después les muestro un poquito de eso, que nos permiten generar canciones y aprovechar eso para hacer a partir de allí un proceso creativo de postproducción. Una cosa maravillosa es que esas dos herramientas y otras que van a ir saliendo seguramente, en este momento tienen la posibilidad de descargar Stems. Stems es una sigla que significa Stereo Audio Mix, que son submezclas, es decir, las voces solas, el bajo, la percusión y la batería y otros instrumentos. Esos Stems nos permiten también servir de base como procesos de postproducción. Entonces podemos generar una canción o un conjunto de canciones y llevarlas al momento de postproducción a partir de los Stems que nos entrega tanto Udio como Suno. Y también utilizar Udio y Suno como herramientas de
producción, donde yo podría, por ejemplo, decirle a Udio, tenga este audio de una canción que yo cante solo con mi guitarra y auméntemelo y póngame una orquesta detrás de esto con un solo de saxofón, y Udio recibe ese audio y nos permite a partir de eso generar la canción con nuestra voz o con otra voz y utilizarla después bajando los stems como una herramienta para hacer la postproducción. Y la siguiente opción, pues, es que ustedes, aunque no va dentro del curso, digan, no, profe, yo quiero hacer un trabajo mío que voy a empezar desde cero y no quiero partir de algo que ya tenía ni de algo que sea externo a mí. Entonces, por eso yo voy a hacer la grabación y todo el proceso de postproducción en el curso. Perfectamente viable y funciona y está muy bien. Ok, aquí en recursos también tiene un enlace a la bibliografía, es la misma bibliografía de Zotero que les había compartido hace un rato. Bien, ¿cómo está estructurado este curso? Vamos a mirar cada una de esas unidades temáticas y lo que va a pasar en esas unidades temáticas. La primera unidad se llama elementos introductorios. En esa unidad vamos a ver esas 6 cosas que están allí. En primer lugar, unidades de medida. ¿Cómo hacemos nosotros para medir la intensidad percibida, la correlación de fase y otras tantas cosas que además del oído podemos medir y percibir en ciertas herramientas de manera visual para poder hacer análisis y tomar decisiones? Segundo, conceptos básicos sobre audio digital, no tan básicos como los que vieron en producción musical. Aquí nos vamos un poquitico más a fondo. Tercero, curvas de Fletcher-Munson. Esas curvas de Fletcher-Munson son unas curvas que se inventaron para tratar de ver cómo se comportan nuestros oídos al percibir la intensidad, porque resulta que dependiendo de la intensidad nosotros percibimos un diferente número de frecuencias. No sé si cuando ustedes eran adolescentes les pasaba que se ponían a escuchar rock y para escuchar todo lo que estaba en la grabación tenían que ponerle mucho volumen, porque decían, no, es que si lo pongo muy pasito no escucho la guitarra y no escucho estos elementos de la voz, y si lo pongo un poquito más duro me doy cuenta que es que ahí también hay una flautica, y si lo pongo un poquito más duro me doy cuenta que es que el bajo estaba haciendo una cosa completamente distinta. Estas curvas de Fletcher-Munson nos muestran cómo las frecuencias que percibimos no siempre son de 20 a 20.000, como les he dicho que dicen los chicaneros, de 20 a 20.000 hercios, sino que según la curva de Fletcher-Munson, cuando algo suena muy suave, por ejemplo, no percibimos cierto rango de frecuencias o lo percibimos muy poquito. Por ejemplo, aquí tenemos alrededor de los 20 decibeles SPL, casi no percibimos frecuencias alrededor de los 1000, entre los 1000 y los 10.000, esa parte prácticamente está muerta, y de los 10.000 en adelante se recupera un poquito, y casi no percibimos un poco por debajo de los 100, por eso para poder oír el bajo le subimos un poquitico de volumen al equipo de sonido. Entonces esas curvas de Fletcher-Munson nos van a ayudar a entender cómo funciona la percepción de la intensidad, básicamente para poder entender cómo nuestros oyentes van a percibir la música, pero también cuando estoy haciendo procesos de mezcla y de masterización, a qué volumen debo escuchar para poder percibir todas las frecuencias. Después vamos a hablar del proceso de postproducción, qué es lo que pasa en el proceso de postproducción, y aquí va a empezar a responderse la pregunta que hacía Santiago, ¿qué diablos es eso de masterización? Entonces, básicamente les adelanto por ahora que en este proceso de la postproducción lo que nosotros hacemos es parecido a cuando hacemos una torta. En la preproducción y en la producción nosotros tenemos la torta lista para empezar para meterla al horno. Tenemos ya revueltico el polvo royal, la mantequilla, la harina de trigo, la esencia de vainilla, etcétera, lo que lleve la torta, y hemos hecho un proceso de amasar y ya tenemos la torta metidita en el molde. Sigue la mezcla. En la mezcla, ¿qué hacemos? Metemos eso al horno y obtenemos la torta en bruto. Pero ya es una torta, ya sabe a torta.
El resto de la postproducción, hasta llegar a la masterización, esa torta va a tener los elementos que siguen, la cubierta, las velitas y todo lo necesario para hacer una torta lista para entregársela al público. ¿Qué quiero decir? Que en la producción ustedes tienen, o en la preproducción, si estamos dividiendo en preproducción y postproducción, ustedes tienen todos los instrumentos y las voces grabados y muy listos para empezar a hacer el proceso de postproducción. De ahí en adelante, ¿qué sigue? Hacer la selección de definitivamente esos materiales, qué es lo que va en la producción, de qué manera va a interactuar todo eso en términos de volumen, de ubicación en el espacio estéreo, de ubicación en términos de profundidad que se obtiene a través de la reverberación, de transformaciones en esos niveles y en esas concepciones y en lo sonoro y en lo tímbrico, para llegar a esa torta, que ya es una torta, que ya salió del horno, donde todo se escucha como concebimos que se debe escuchar, en términos de intensidad, de separación del estéreo, de ubicación en el estéreo, de profundidad y todas esas cosas que hemos dicho. Ahí tenemos terminada la mezcla y ya es música que suena bien. Pero en la masterización lo que vamos a hacer es un poquito más sofisticado, es llevar esto a unos estándares para que suene correctamente en cualquier dispositivo de reproducción y en cualquier medio en el que nosotros lo queramos poner y en cualquier plataforma en la que lo queramos poner. Lo que significa que es distinto masterizar, por ejemplo, para las plataformas de streaming como Spotify o como Apple Music, tienen unas reglas y unas lógicas para hacer la masterización. Eso es diferente a masterizar para radio o para televisión, es diferente a masterizar para grabar un CD, y en esta época, aunque sea como merchandising, la gente todavía graba casetes de audio, todavía graba discos de acetato. La masterización se concibe de otra manera, y la idea de la masterización es simplemente llevar la sonoridad a unos estándares que permitan esa puesta final ante el público, es decir, la torta ya con cubierta, empacada en la cajita y listica para ser consumida. Es importante también decir que en esa masterización no solamente el trabajo se hace sobre cada una de las pistas de un álbum o un sencillo, un extended play o cualquier tipo de producto, sino que se pone homogénea la sonoridad de todas esas pistas que conforman el álbum, porque en la experiencia de escucha del usuario final es muy desagradable que le tenga que quitar o poner volumen, quitar o poner bajos, porque es que esta canción tiene muy poquitos bajos y la otra me va a ensordecer porque tiene muchos bajos y esta suena muy pasito, y entonces el que está escuchando va a tener que estar con el ecualizador y con el volumen cuadrando cada canción para poderla escuchar. La masterización también se encarga de resolver ese problema para que la escucha sea pareja. Ahora, es posible que el producto que yo estoy haciendo no deba sonar parejo, por ejemplo, respecto a volumen. Imagínense, por ejemplo, que es una obra donde están unos movimientos escritos para orquesta y coro, y deben sonar grandes, ampulosos, magnificentes, y hay unos movimientos de la obra que son para guitarra solista, por ejemplo. No tiene por qué sonar al mismo volumen, porque si yo pongo la guitarra solista a sonar con ese mismo sentido de grandilocuencia de la orquesta, sonar como si fuera una orquesta, que se puede hacer, pues voy a estar produciendo una idea desnaturalizada y probablemente lejana a lo que quiero. Además, también es importante decir que tanto la mezcla como la masterización dependen no solamente de los estándares de la industria, sino de lo que yo quiero lograr desde el punto de vista del concepto de lo que estoy produciendo, de las búsquedas y las lógicas estéticas, y también de esas búsquedas y de esas lógicas estilísticas. Si estoy haciendo una masterización de un tema de rap o de trance metal o de música clásica o de un cuarteto de cuerdas, pues debe sonar a como suena ese estilo de música, para que cuando la gente lo ponga en una playlist no se vea enfrentada a que la playlist, esa canción no funciona, y terminen sacándola de ahí porque suena muy distinto a cómo suenan las canciones de ese estilo, en términos de sonoridad, timbre, ecualización. Eso creo que empieza a ser un adelanto de la respuesta por la que vino Santiago, que es eso de masterización. Hay dos manitos levantadas, la de Julián y la de Juan. ¿Tienen preguntas o comentarios o algo que decir?
No, profe, no, sino yo creo que no había desactivado la manito de ahorita. Ah, bueno, listo. Y Juan. Pues yo creo que lo mismo. Muy bien, chicos. Si dejan la mano Profe, levantada, sí. entonces sí es como un proceso de estandarización, pero a la vez tiene su gran componente creativo. Por supuesto. Lo estás definiendo súper bien, Santiago. Es un proceso de estandarización, pero es que estamos haciendo arte y estamos haciendo música. Y allí esa estandarización no debe ser solamente con los estándares de la industria y del estilo, sino también con los del concepto de lo que yo quiero producir. Y es un asunto, lo que les decía ahora, que empieza en la imaginación. Yo me imaginé esta canción terminada de esta manera, en la masterización debería ser que eso que me imaginé se parezca a eso que fue el resultado final. Ariana, ¿tienes pregunta? ¿Levantaste manito? ¿O prendiste cámara? No, muy bien. Ya no estás en el metro, ya estás en casa, en la universidad. Excelente. Santiago, vos sí tenés la mano levantada. Profe, que pues a mí me ha pasado un par de veces y eso que usted dice es muy interesante, que escucho música que es muy buena, pero la producción es tan mala que uno termina como descartándola, pues, o como sacándola del cuerpo. O lo contrario, música que no me parece como interesante con respecto a mis búsquedas, pero que la producción es tan interesante que es casi que artística per se. Entonces uno ya empieza es como a fijarse en ese tipo de detalles y es muy interesante cómo esa intervención mediática puede terminar por hacer una obra muy, muy buena, algo muy deficiente, muy malo y viceversa. Hombre, sí, tenés toda la razón. Hay música que uno dice, esta música es horrible, pero está tan bien producida, suena tan bien que me encanta escucharla. Y lo contrario, hay producciones tan malas que a pesar de que la música sea una belleza, no funcionan como tal. Entonces, esto es fundamental. Y miren que pasa también en el sonido en vivo, y en el sonido en vivo también aplican, aunque un poco de otra manera, estos criterios de producción y de postproducción. Un concierto donde el sonido fue un desastre y uno no entiende la mezcla y uno no entiende qué está pasando y las voces no se les entiende el texto, uno termina por salirse o por aburrirse o por ponerse a mirar el celular. En cambio, hay conciertos tan bien producidos que suenan tan bien que uno dice, uy, esta música está aterradora, pero esto suena tan rico que yo me voy a quedar. Entonces, sí, es fundamental este aspecto de la producción para mantener cautivo al público. Y además hay una cosa importante que decir ahí, muchachos y muchachas, y es que cuando yo produzco música en este momento y esa música tiene errores de cualquier tipo respecto a la producción, en este momento de la historia eso es absolutamente imperdonable, porque existen todas las herramientas para resolverlo. Es decir, cuando uno en este momento escribe una carta en Word y la carta está llena de errores de ortografía y de redacción, eso es imperdonable porque Word corrige la ortografía y ahora con las herramientas de inteligencia artificial de Copilot también ayuda con la redacción. Entonces una carta escrita como por un analfabeta es imperdonable en este momento de la historia. De la misma forma, una producción musical que tiene problemas de afinación, de instrumentos que no se escuchan, de frecuencias que enmudecen a otras o que se estropean al convivir con otras, en este momento con las herramientas que hay, con las posibilidades que todos tenemos de usar esas herramientas, resulta absolutamente imperdonable. Uno no espera que una producción autoproducida suene mal. Y el ejemplo clásico, ya se volvió clásico, es el de los 5 Grammys de Billie Eilish, por ejemplo, hace unos añitos, donde uno dice, pero es que eso está producido por esta peladita y por el hermano, con un computadorcito en una habitación de una casa, donde los equipos que aparecen en el video, donde los entrevistan a ellos, no valen más de 4 o 5 millones de pesos. ¿Cómo se hizo para que eso sonara tan bien y cómo se hizo para que eso tuviera los estándares de calidad como para aspirar a un Grammy? En este momento cualquiera puede hacerlo, tiene que tener conocimientos, competencias y herramientas que son fáciles de conseguir. Entonces, ahora es imperdonable que una producción se caiga
como lo dice Santiago, porque no cumple con esos estándares de calidad. Bien, el siguiente tema en esos elementos introductorios es el de la guerra del volumen. Y eso suena así como todo, wow, la guerra del volumen. Pues resulta que hace un tiempo las músicas pretenden sonar lo más fuerte que sea posible porque tenemos una dominancia de música, las músicas urbanas, la salsa, el rock y otras tantas, han contribuido a esa idea de que la música tiene que sonar todo lo fuerte que sea posible, sacrificando elementos del discurso como la dinámica o como la profundidad respecto a ese aspecto de la dinámica, inclusive sacrificando otros aspectos que tienen que ver con la expresión en términos de transientes, ataques y cosas por el estilo. Entonces vamos a discutir un poco sobre esa guerra del volumen, sobre en qué momentos tiene sentido tratar de tener una buena intensidad percibida y en qué momentos no, y depende de pautas de estilo, de pautas de la concepción de la obra que uno quiere, pero también de los usos sociales de esa música. ¿Qué quiero decir? Si mi producción de música urbana está destinada a que la escuchen en las discotecas y tiene pianísimos y mesofortes y dinámicas y no estoy jugándole a la guerra del volumen, en esos pianísimos los pobres bailarines van a tener que bailar así pasitico para poder medio escuchar la música, pues eso no funciona con ese uso social de las discotecas. Eso no tiene esa característica que está pidiendo el estándar de música destinada a ser usada en discotecas. Entonces, para las músicas urbanas, por ejemplo, o me subo a la guerra del volumen, o mi música, como lo dijo Santiago, se descarta. Muy bien. Y finalmente terminamos esta unidad con una discusión acerca de qué determina la calidad en una producción musical. Algunos aspectos están relacionados con lo intrínseco musical, otros con la producción y otros un poco con la recepción del público. ¿Qué espera el público respecto a una buena producción de audio? Y en este momento casi que esas cosas que tienen que ver como con la buena realización técnica, como la buena factura, casi que empieza a ser irrelevante pero imperdonable que no esté. Es decir, no puede haber problemas de afinación, no puede haber ruiditos de ningún tipo, no puede haber problemas de glitches y descontinuidades y pops y ese tipo de cosas. Pero, ¿qué es lo que está esperando un público de una buena producción? Muy bien, nos vamos a la siguiente unidad. En esta primera unidad, la evaluación va a estar basada básicamente en actividades tipo exámenes, ver videos interactivos y cosas por el estilo. Nos vamos a la edición de audio. De la edición de audio, lo que tiene que salir es, de la edición de audio, es el audio listo para la mezcla. Eso mismo lo voy a decir. De la mezcla tiene que salir el audio listo para la masterización. Entonces aquí vamos a ver ambientes de trabajo, espacios, equipos necesarios, herramientas DAW y plugins necesarios para los procesos de edición de audio, herramientas para visualizar el audio, medidores de nivel, visualizadores de fase, el goniómetro. ¿Alguno ha escuchado la palabra goniómetro? ¿Saben qué es eso? ¿Han visto alguno alguna vez en la vida? Esta representación Pues no, visual es la del goniómetro. Bueno, vamos a aprender para qué es que sirve eso en nuestros procesos de producción. El espectrograma y el analizador de espectro en tiempo real. Opciones de escucha. ¿Cómo escuchar en la edición? Escuchar en contexto, escuchar en mono, la mezcla, escuchar bandas específicas de frecuencia, escuchar en otros tipos de solo por secciones, etcétera. Preparación del entorno de trabajo, equipos necesario, escucha con monitores versus escucha con audífonos y simuladores de ambiente. Hay una cosa importante que de una vez quiero contarles. Resulta que muchos en alguna época dijimos, vamos a conseguir la platica para conseguirnos unos monitores de respuesta plana. Yo aquí tengo dos puestos sobre mi escritorio, se ven de lujo, pero ¿qué tan útiles son? Pues para escuchar música son una maravilla, uno se siente muy contento escuchando musiquita ahí, pero desde el punto de vista de la producción hay un problema,
y es que estoy en una habitación de un apartamento que no está acústicamente tratada para hacer procesos de grabación y mucho menos procesos de postproducción. Entonces los monitores tienen respuesta plana si están metidos en un espacio adecuado, pero si no están metidos en un espacio adecuado, no tienen ninguna respuesta plana, no me sirven para nada prácticamente. Entonces me queda un recurso, escuchar con audífonos. Y los audífonos tienen muchos problemas. El más simple que les anticipo es que yo tengo un audífono izquierdo y un audífono derecho, y ustedes lo vieron al revés, y escucho o por el uno o por el otro simultáneamente, pero no escucho como cuando tengo baffles un canal central de lo que no está, de lo que está distribuido entre los dos. Entonces la percepción del ambiente cuando escucho con audífonos no es la misma que cuando estuve en un estudio de grabación. Entonces, muchachos, no vamos a poder hacer nada. Cancelen, porque si no tienen monitores de respuesta plana y un espacio realmente preparado para grabar, no pudimos hacer nada. Mentiras. Resulta que hoy hay una opción maravillosa y es los simuladores de ambiente. Entonces tenemos cierto tipo de plugins que permiten escuchar con audífonos, corregir la respuesta de los audífonos para que sea plana, es decir, ecuánime con todas las frecuencias, eso es lo que significa plano, dicho de una manera muy, muy coloquial, y que además permita imitar el ambiente de un estudio de grabación, un ambiente tratado acústicamente para comportarse como un estudio de grabación o como un estudio de postproducción, que son condiciones acústicas un poco distintas como vamos a ver después. Entonces, vamos a ver cómo preparar ese entorno de trabajo con esos simuladores de ambiente y con esos audífonos para poder tener unas condiciones de escucha dignas e inclusive muchísimo mejores por lo que les acabo de explicar a esa escucha con monitores de respuesta plana. Representación visual de los parámetros de la mezcla. Hay un autor que se apellida Gibson, que plantea una forma de representación visual que nos va a ser muy útil para pensar en términos de mezcla, técnicas de edición, medir, copiar, cortar, pegar. Yo también soy carpintero, me encanta el oficio de hacer cositas de madera, y los libros que hablan de carpintería dicen medir varias veces, cortar una sola vez. Es fundamental para uno no cometer errores en estos procesos de edición de audio también, pensar como carpintero, es decir, tener todas las herramientas de medición para tomar todas las medidas necesarias para poder que cuando uno copie, corte y pegue, vaya a la fija. Bien, edición espectral, es decir, sobre la representación en el espectro, cómo podemos hacer edición, resolución de problemas de alineación y de fase. Alineación significa que cuando yo coloco los micrófonos, cuando grabé con micrófonos colocados a cierta distancia, el sonido se demora una cantidad diferente de tiempo para llegar a cada micrófono, entonces ellos van a quedar como desincronizados, con problemas de alineación, o problemas de alineación que a veces son musicales. Había una entrada donde todos los instrumentos tenían que estar juntos y hay que resolver esa alineación porque alguno entró un poquitico después, un poquitico antes. Entonces, cómo resolver problemas de alineación y de fase. Después profundizamos un poquito qué es eso de la fase. Corrección de afinación en voces e instrumentos, corrección de alineación en el tiempo, ahí estamos hablando de timing, pero también estamos hablando de cuantización, es decir, de procesos automatizados o no automatizados para esa corrección. Tratamiento de ruido. Una de las maravillas que tenemos hoy es la posibilidad de hacer tratamiento de ruido basado en inteligencia artificial, lo que le permite a uno grabar en ambientes muy desfavorables y hacer producciones de audio de muy buena calidad. Hay un plugin de una empresa que se llama Waves, que tiene un video de demostración que me parece encantador porque está grabando una voz en un metro, así como venía Adriana en el metro, pero supongamos que viniera con micrófono y todo grabándose la voz para su producción de audio. Y usan ese plugin para quitar toda esa bulla de ambiente del metro y tener una producción como si fuera hecha en un buen estudio de grabación. Entonces, hoy se puede hacer magia respecto a eso. Y finalmente, eliminación de ambiente. Uno de los problemas que uno tiene cuando graba en un espacio que no es el ideal
es que aparecen reverberaciones, inclusive reflexiones tempranas, como cuando uno graba en un baño que se siente una reverberación especial que se llaman reflexiones tempranas. Vamos a aprender cómo hoy, usando plugins basados en inteligencia artificial, se puede eliminar la reverb, que no es